Bueno, sigo porque se me cortó el video, así que sigo. Lo que Marx intenta pensar es sobre todo una diferenciación entre lo que es el modelo puro de revoluciones burguesas arquetípicas, donde estaría ubicada la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, las distintas expresiones de revueltas holandesas en contra del poder monárquico español. Si ahí también podríamos ubicar ahí, Marx quizás la pudiera haber ubicado también a la Revolución estadounidense. Si para Marx estas son revoluciones arquetípicas burguesas, ¿sí? Por un lado hay precisamente una burguesía unificada que se transforma en una clase dominante desde el punto de vista económico, ¿sí? Son burguesías que en realidad ya son dominantes en plano económico, las relaciones de explotación son capitalistas en estas sociedades, hay una burguesía unificada que a partir de estas revueltas terminan, destruyendo el antiguo régimen, pero fundamentalmente tomando el control del Estado, del aparato jurídico, pero también de las normas, el derecho, las formas ideológicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una dominación uniforme de la burguesía, hay una burguesía construida como un actor en común, ¿sí? Que de alguna manera construye con la llegada al poder del Estado de esta clase burguesa un dominio a su imagen y semejanza, ¿sí? Desde esta perspectiva, digamos, la ocupación del Estado por parte de la burguesía sería absolutamente total, ¿sí? Y fíjense cómo cuando Marx habla de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, pero también de las distintas expresiones de las revoluciones del siglo XVII o XVIII, habla de revoluciones arquetípicamente burguesas, donde hay un registro de análisis en el largo plazo, ¿sí? Marx de alguna manera intenta construir ahí una prognosis abierta, ¿sí? Un intento, digamos, de ver cómo la burguesía ha llegado al poder y ha construido un mundo a su imagen y semejanza, ¿sí? Marx, cuando piensa en este modelo arquetípico, también al mismo tiempo dota a los sectores intermedios, al campesinado, a la pequeña burguesía, etcétera, etcétera, con roles subsidiarios, segmentarios, sin ningún tipo de importancia o relevancia histórica, etcétera, etcétera. Lo que empieza a pensar Marx a partir de 1848 es no un modelo puro, sino precisamente un modelo, podríamos decir, impuro, ¿sí? Una revolución impura o frustrada, ¿sí? Digamos, ¿qué fue la revolución de 1848? Bueno, fue por un lado una revolución que de alguna manera abrió una disociación del dominio, ¿sí? Para Marx. Por un lado, obviamente, el régimen de propiedad y de distribución de las riquezas está anclada a relaciones, está ligada a relaciones de producción de tipo capitalistas, pero lo cierto es que lo que muestra estas revoluciones, la de 1848, tanto en Francia como en Alemania, que son los dos grandes epicentros, es que no se afirma como resultado de estas revoluciones la dominación burguesa en el poder del Estado. Lo que hay es una incapacidad política de la burguesía para construir un orden estatal a su imagen y semejanza. ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué esta frustración, digamos, en estas revoluciones burguesas que no pueden coronarse? Y por un lado, precisamente, este caso francés fundamentalmente, hay un enfrentamiento entre las distintas parcialidades de las clases poseedoras que impiden la incorporación de todas sus demandas, de una articulación, digamos, de todas sus demandas, de todas sus expresiones en el plano de la institucional, que impide un dominio político más o menos organizado y más o menos coherente, ¿sí? Eso es por un lado, ¿no? Por un lado aparece disociaciones dentro de las distintas facciones de la burguesía que impiden la construcción de una hegemonía, impiden la construcción de un orden coherente, es decir, de una hegemonía, ¿sí? Por otro lado, estas revoluciones marcan también el comienzo, la expresión del comienzo de una capacidad política del proletariado que de alguna manera
muestra como por el ojo de una cerradura lo que van a ser las revoluciones en el futuro, ¿sí? Preanuncian, ¿sí? Esta capacidad expresiva de movilización que tiene el proletariado, lo que van a ser las revoluciones en el futuro, dice Marx, ¿sí? Digamos, los textos de Marx acá están anclados, por un lado, en un balance de las frustraciones de 1848, pero ver también en este balance que hay de positivo en estas revoluciones. Y lo positivo para Marx, y para Engels también en este ciclo, es que el proletariado muestra capacidades de arrojo, de inventiva, de organización, etcétera, etcétera, que marcan, digamos, lo que va a ser su tarea para el futuro, ¿sí? Y lo que aparece también es, obviamente, es que si en los modelos arquetípicos o puros de revoluciones burguesas del pasado, lo que había era una prognosis abierta y una perspectiva, ¿no? y un sentido de la historia abierto hacia el futuro, lo que se analiza en 1848 en estos textos, tanto la lucha de clases en Francia como en el 18 Brumario, son los bloqueos y las resistencias en la historia, ¿sí? Es decir, la historia no es el allanamiento irresistible, digamos, de un sentido de la historia, sino lo que aparecen son bloqueos, ¿sí? Bloqueos, resistencias, incapacidades de la burguesía de poder tomar el control del Estado y construir una imagen un mundo a su imagen y semejanza. Y eso se da, dice Marx, fundamentalmente por la incapacidad política de la burguesía y también de los liberales, ¿sí? Tanto los liberales, que son la representación política natural de la burguesía, como la propia clase burguesa, ¿sí? Tiene una incapacidad política para universalizar sus horizontes y poder construir un orden. De alguna manera, el sustrato que plantea Marx y el sustrato ideológico de la reflexión de Marx respecto de 1848 es que no solamente en 1848 la burguesía no pudo tomar el poder y destruir los restos del antiguo régimen, sino que tampoco quiso tomar el poder. No quiso tomar el poder, dice Marx, porque en realidad si lo hubiese querido tendría que haber construir unas apoyaturas con el sector plebeyo, con los sectores populares, con el proletariado, etcétera, etcétera, lo que también al mismo tiempo implicaba poner en riesgo lo más sacrosanto que tiene la burguesía, que es su propiedad, ¿sí? Ahí claramente hay una incapacidad política de la burguesía para poder convocar, ¿sí? a sus aliados plebeyos para poder terminar con el antiguo régimen. Lo que se ve, dice Marx, más bien es una imbricación, un principio, una construcción de una alianza posible, conservadora, entre la burguesía como clase y el liberalismo político con los restos que quedan del monarquismo y del antiguo régimen. Dice Marx, la burguesía ha vendido la revolución por un plato de lentejas, ¿sí? ¿Y qué quedaría de este proceso revolucionario? Entonces, en Alemania tendríamos una revolución obviamente fallida, frustrada, una revolución burguesa, ¿sí? Que no ha podido construir un orden, digamos, que borre los resquicios del antiguo régimen, que no ha podido destruir la monarquía, pero que marca también fundamentalmente la incapacidad política del proletariado para suplementar a la burguesía como clase dirigente, ¿sí? La imagen de la revolución alemana para Marx es un balance en el cual estamos en presencia de una revolución burguesa fallida, ¿sí? Que muestra la incapacidad política del proletariado alemán, la inmadurez también política del proletariado alemán para transformarse en clase dirigente, ¿sí? Y al mismo tiempo una incapacidad política de la burguesía para poder expresar su dominio en el plano del Estado. Y en el caso de la Revolución Francesa estaríamos en presencia de una revolución obrera que ha estallado prematuramente, que anticipa, por un lado, el fracaso de la burguesía para ocupar el lugar del Estado y construir un orden a su imagen y semejanza, pero que preanuncia también las formas, digamos, simbólicas, políticas de las revoluciones por venir, ¿sí? Están marcando esta rebelión proletaria con el cual comienza la revolución en febrero de 1848, está marcando las futuras revoluciones proletarias, ¿sí? En ese contexto, bajo este marco, es que Marx empieza a escribir el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿sí? Resulta que
En 1851, en diciembre de 1851, Luis Bonaparte, que había sido elegido presidente de Francia, de la República Francesa, de la Segunda República Francesa, también en diciembre de 1848, ¿sí? Bonaparte había sido elegido presidente por elecciones universales, por sufragio universal, el 10 de diciembre de 1848, ¿sí? 3 años después casi, Luis Bonaparte da un golpe de Estado en contra de la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Da un golpe de Estado y construye un orden dictatorial. ¿Sí? Entonces Marx, entre el golpe de Estado de Luis Bonaparte, ¿sí? y marzo-abril de 1852, ¿sí? en esos 3-4 meses, escribe el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Sí? Lo va a escribir en ese contexto. Hay un amigo exiliado que tiene Marx en Estados Unidos, en Nueva York, que es un camarada, digamos, un camarada de la Liga de los Comunistas, que le plantea a Marx que él desde Nueva York va a intentar publicar una revista que se va a llamar Die Revolution, la Revolución, para fundamentalmente articular al exilio alemán y sobre todo también para difundir, digamos, las ideas de la Liga de los Comunistas, ¿sí? Que en ese momento está en una situación de dispersión nuevamente y de diáspora total, ¿no? O sea, la Liga de los Comunistas sale muy dañada del proceso revolucionario de 1848, Marx termina, digamos, completamente alejado de los temas organizativos, etcétera, etcétera, prefiere retirarse del cuarto de estudios y aprovechar, digamos, la comodidad de la biblioteca londinense para ponerse a trabajar en este libro de largo plazo que él piensa para analizar críticamente la economía capitalista, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que sigue manteniendo contactos con los militantes políticos de la Liga de los Comunistas que están exiliados y están en esta situación de diáspora. Este amigo suyo, que está en Nueva York, le propone que escriba para esta revista que se va a llamar Die Revolution, y Marx empieza a escribir artículos para analizar la situación francesa desde 1848, desde febrero de 1848 hasta diciembre de 1851. Así es como nace el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿sí? Va a ser escrito entonces en 4 meses, ¿sí? Y como la revista va a ser una revista semanal, Marx piensa cada una de las entregas, no me acuerdo si la revista iba a ser pensada con un formato semanal o mensual, la verdad. Me parece que era mensual. La idea es hacer una revista mensual, me parece, no semanal. Entonces Marx piensa cada una de sus intervenciones, ¿sí? como una intervención mensual, ¿no? Donde cada uno de los capítulos se acomoda a una lectura, digamos, mensual de estos lectores, que son lectores de lengua alemana, casi todos comunistas, que intentan, digamos, reconstituir los lazos políticos en medio de la diáspora del exilio neoyorquino, ¿sí? Entonces Marx escribe estos textos pensando de que en realidad a futuro los textos van a ser leídos con un lector, digamos, que lea los distintos artículos en un lapso de un mes de distancia. Bueno, el asunto es que la revista tarda en salir y recién va a salir en el mes de mayo de 1852, y lo que va a hacer la revista es tener el primer número, ¿sí? Los artículos enteros de Marx, ¿sí? Compilados uno atrás de otro, para una forma, digamos, de publicación que Marx lo había pensado de forma segmentada, ¿sí? Entonces, por eso, siempre que entramos en 18 Brumario, vemos que en realidad siempre nos parece que el texto vuelve sobre sí mismo, repite cosas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver, digamos, con el contexto de escritura de Marx y para qué lo está escribiendo Marx. Marx piensa que en realidad estos artículos se van a leer de forma mensual, ¿sí? No de forma continua, ¿sí? Por eso es que de alguna manera hay un registro seriamente caótico del texto, muy difícil también de reconstruir en cuanto a los personajes que aparecen,
las vicisitudes históricas. Es un texto bien anclado en la coyuntura de 1848. Por eso por momentos nos parece mucho más dificultoso su acceso que lo que es el manifiesto comunista, ¿sí? Bueno, simplemente para hacer algo así como una introducción al texto marxiano, de donde empieza a escribir Marx este texto, el 18 Brumario, piensen sobre todo cómo empieza a aparecer en el texto del 18 Brumario, empieza a aparecer por un lado la figura, por un lado, de un registro de análisis ligado a la coyuntura, ¿sí? Son 3 años lo que va a trabajar Marx ahí, y 3 años revolucionarios, sobre todo lo que Marx intenta pensar, cómo es que esta revolución, que comenzó destruyendo a la monarquía de los Orleans, terminó en un golpe de Estado y con una restauración monárquica del sobrino de Napoleón. ¿Cómo terminó en semejante derrota? ¿Por qué este proceso terminó en una derrota tan catastrófica, ¿no? Y el registro de análisis es bien de tipo coyuntural. Fíjense también cómo una de las grandes preguntas que se hace Marx es por qué la burguesía no pudo ocupar el Estado, ¿sí? Porque de última lo que piensa Marx es que en realidad la emergencia de Luis Bonaparte es un efecto, un síntoma de la incapacidad política de la burguesía para hacerse cargo del Estado. Fíjense cómo el actor central del 18 Brumario, del texto del 18 Brumario, no es el proletariado, porque el proletariado organizado francés, dice Marx, sale rápidamente de escena política porque es derrotado militarmente en las jornadas de junio de 1848, ¿sí? En realidad, el texto gira en torno de las disputas que se dan entre Luis Bonaparte, ¿sí? Como una revista, un personaje, digamos, que surge de los bajos fondos de la sociedad, lo que hace es caer como si fuese un paracaídas en esas elecciones de 1848 y ganarlas de forma absolutamente imprevistas. Y que de alguna manera Luis Bonaparte se enfrenta contra la Asamblea Legislativa, que vendría a ser el órgano representativo de la clase burguesa y sus intereses en su conjunto, y lo que intenta analizar Marx es cómo esta disidencia, ¿sí?, marca fundamentalmente la incapacidad que tiene la burguesía como clase para organizar un orden, ¿sí? Hay una separación cada vez más de la clase burguesa como clase de sus representaciones políticas naturales, que serían la Asamblea Legislativa, y un acercamiento cada vez más directo con las posiciones que garantizan el orden, la paz y la seguridad jurídica, que estaría representadas por Luis Bonaparte. De alguna manera, dice Marx, todos esos principios republicanos ligados a las libertades, la libertad de conciencia, el régimen, los contrapesos legislativos, la independencia de los poderes, todos esos grandes principios republicanos que reivindican los republicanos y liberales franceses, en realidad son palabras que en realidad su clase, como clase burguesa, lo que quiere fundamentalmente es que les resguarden sus derechos naturales y fundamentales a la propiedad, a la riqueza, a la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y otro elemento importante es el tema de cómo en el texto aparece no solamente la burguesía, una burguesía que está fraccionada internamente, donde aparecen fracciones ligadas a los intereses terratenientes, otras fracciones ligadas a los intereses financieros, sino que también aparecen distintos actores. La pequeña burguesía va a estar representada fundamentalmente en la Guardia Nacional, ¿sí? El proletariado, yo le decía, que como actor político de esta revolución sale rápidamente de escena porque es vencido militarmente. Aparece el campesinado, que va a ser el núcleo central de aquellos sectores que a partir del voto universal van a precisamente llevar a Luis Bonaparte a la presidencia de Francia, y también el lumpenproletariado, ¿sí? Un lumpenproletariado que vendría a ser algo así como los sectores dinamizados de la baja sociedad francesa, que van a ser el soporte militante, violento y activo de legitimación política
de Luis Bonaparte. Entonces, si por ejemplo en el manifiesto tenemos dos grandes actores, ¿sí?, que representan el gran drama histórico, que es la sociedad moderna, ¿sí?, burguesía y proletariado, con una burguesía que ya ocupa el lugar del Estado y que organiza un mundo a su imagen y semejanza. En el caso de 18 Brumario tenemos distintos actores, ¿sí?, que cumplen distintos también papeles, ¿sí?, una burguesía fraccionada en distintas, con distintos intereses, un campesinado que también cumple un rol activo desde el punto de vista que le da la presidencia con su voto a Bonaparte, una pequeña burguesía digamos, representativa de la Guardia Nacional, ¿sí?, un lumpenproletariado que vendría a ser el sector de la baja sociedad, que a partir de la violencia en las calles garantiza el orden para Luis Bonaparte, ¿sí? Y acá tendríamos no dos actores centrales, sino distintos actores de reparto que en la coyuntura también tienen una fuerza específica y cumple un rol también importante en el drama histórico, ¿sí? Bueno, acá corto entonces. Recuerden que hay dos videos, este es el segundo porque no sé por qué se me cortó. Bueno, saludos y bueno, nos estamos viendo.